Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz. Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional. Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Muy buenas, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. La hora a la que estés en este momento conectándote, bienvenido, bienvenida. Qué gusto pues que nos acompañen en este nuevo episodio, número 26. Estamos muy contentos de llegar a este número de grabaciones. Creo que cada vez estamos como más expertas, más cómodas, como mejorando nuestras formas para llegar como más fácil y más concreto con ustedes. Y bueno, en este episodio estamos Irina, por supuesto, y yo. Bienvenida, Irina, ¿cómo estás? Gracias, Bella, muy bien, como siempre contenta cada vez que estamos aquí en este espacio para compartir nuestros mensajes, reflexiones, aprendizajes, aportes y todas estas entregas con visión terapéutica, con propósito transformador y así bien nutrido, bien útil, práctico. Seguimos con esta serie de la comunicación. En este caso vamos a hablar sobre independencia y comunicación con la familia. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre comunicación asertiva en el trabajo y bueno, como no es de extrañarse, issues de comunicación están en todos los ámbitos, ¿no? En todas las áreas, y creo que este de la familia es un tema sensible porque pareciera que fuese más sencillo poder entrenarnos en esta habilidad de ser asertivos en entregar y recibir mensajes importantes en el núcleo familiar, pero resulta que a veces es el espacio más complejo, ¿no? Más retador, obviamente dependiendo de cómo sean los estilos de vínculos, ¿no? En tu hogar, en tu familia, en tus relaciones de tu sistema familiar. Pero bueno, de eso vamos a estar hablando, un poquito también conversando sobre los arquetipos, que es la especialidad de Maffer en su trabajo terapéutico, porque ayuda a entender mejor y a posicionarnos mejor desde donde muchas veces tenemos esa dificultad para comunicarnos, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Wow, sí, yo siento que es un tema bastante complejo por la emocionalidad relacionada, ¿no? Uh-huh. Creo que una vez que uno lo entiende y que obviamente haces la chamba de realmente independizarte desde la raíz, sin culpa, sin reproches, sin rebeldía, como que realmente lo vives con mucha armonía y le regresas a cada quien su responsabilidad y todo un proceso de entendimiento mutuo, pero llegar hasta allí requiere obviamente muchísima paciencia contigo, con el otro, muchísimo entendimiento, muchísima comunicación, que es parte de esta serie que decidimos hacer. Y bueno, recordándoles que esto es una serie de episodios sobre la comunicación que decidimos hacer, y que si llegaste aquí por este tema en particular, puedes también checar los otros episodios que tenemos relacionados sobre la comunicación, a la comunicación, en los distintos aspectos en los que nos hemos enfocado. Entonces, bueno, yo quería como empezar compartiendo en esta primera parte del episodio cómo es el tema de comunicarse con la familia, porque a veces, desde mi punto de vista, como de nuevo la emocionalidad que está relacionada es tan fuerte, porque es papá, es mamá, son los hermanos, es mi núcleo, es lo que yo espero, obviamente, que me contenga, que me ame, que me recuerde, que me cuide, y que efectivamente elegimos a nuestros padres de repente con una intención almática de que nos muestren, ¿no? De que nos ayuden a evolucionar. Y esa evolución, bueno, a veces es ver un espejo doloroso, es ver un espejo de reencuentro con aquellos aspectos que no nos gustan, para justamente en esta tierra voluntariamente y conscientemente invitarnos a transmutarlo, ¿no? Entonces, la comunicación en la familia creo que tiene que estar muy desapegada, si se quiere que sea asertiva y que llegue a un objetivo saludable, tiene que estar desapegada de la herida, ¿sí? Y por eso creo que muchas veces en la familia es difícil
recibir como las críticas mutuamente, ¿no? Y nos acostumbramos como a hacernos críticas hirientes y nos acostumbramos a hablar sin empatía porque estamos muy acostumbrados sí, como a esa educación fuerte, a esa educación que genera roces, a esa educación y a realmente ser padres y madres, bueno, aquí voy a usar este término de nuevo como patriarcales, ¿no? Padres y madres patriarcales, que simplemente el patriarcado desde mi punto de vista y desde mis estudios es esta forma de imponernos ante el otro, esta forma de someter al otro a mis ideas, de controlar, y esto lo tenemos tanto hombres como mujeres, no tiene nada que ver con los hombres en particular, no tiene que ver nada con el machismo particularmente, solamente, ¿sí? El machismo es un aspecto más del patriarcado. Un efecto, pues, una consecuencia, ¿no? Exacto, es una materialización del patriarcado, pero el patriarcado es esta forma de pensamiento que a todos nos arropa la psique, donde todos mutuamente buscamos someternos, disminuirnos, intimidarnos, violentarnos de alguna manera, porque creemos que el poder es eso, ¿no? Es imponerme sobre el otro, y eso también se traslada a la familia. Entonces, obviamente, cuando se trata de hacernos críticas, generalmente lo hacemos desde un lugar hiriente o que busca un efecto en el otro de lastimar, porque creemos que la educación es así, tiene que ser desde ese lugar fuerte, intimidante y sometedor, ¿no? Entonces, incluso a veces a modo de burla, ¿no? A modo de chiste, de chalequeo, de burla, que es como bastante infantil, que eso también se ve que sí con tíos, abuelas, en reuniones familiares en donde es una especie de bullying. Sí, sí. A mí me da risa. Sin ese nombre. En las familias latinoamericanas lo ven mucho como, bueno, en el caso de Venezuela se usa mucho la palabra chalequeo, sí, que viene siendo burla, comparaciones, críticas y fomentar la competencia, ¿no? Va por ahí la cosa también muchas veces. Sí, totalmente. Y la competencia y eso, el sacar temas íntimos que no me atrevo a decir de una forma empática justamente, ¿no? Y realmente estructurada y con un sentido positivo para que el otro le sume, si no se lo saco para exponerlo, para generarle un quiebre allí en su autoestima, y obviamente todas estas cosas pueden o no ser conscientes, o sea, sí, muchas veces no, a modo de chiste, incluso con temas de apariencia física, de formas de vestir, de formas de expresarte. No, el peso. El peso, sí, claro. ¿Cuántas familias no hablan del famoso peso, de que estás gorda, estás flaca, estás rechoncha, si está viejo, si está calvo? Ajá, todo lo que tenga que ver con el físico, por supuesto, de nuevo, todo lo que está en la psique colectiva social, patriarcal, lo trasladamos a nuestros núcleos, ¿no? Entonces yo sí creo que es complejo. La verdad es que este tema es complejo porque la comunicación, ya sea desde los padres, digamos, desde las cabezas de la familia, pongámoslo así, porque sí tenemos que reconocer jerárquicamente que la energía de nuestros padres es la energía y es el lugar de nuestros padres. No podemos ponernos a competir por el lugar de ellos, por querer demostrarles que nosotros somos mejores y te vas a dar cuenta de cómo se hacen las cosas, ¿verdad? O sea, lo podemos hacer, de que podemos, pero desde mi perspectiva es una pérdida de tiempo contigo, con tu historia de vida, con lo que a ti te corresponde, porque entonces te pones a demostrar, te enfocas en demostrarle al otro y te desconectas completamente de lo que a ti te toca vivir y lo que quieres realmente vivir, ¿no? Entonces, bueno, retomando el punto de la comunicación, yo sí creo que una comunicación que busque, que es el tema inicial de este episodio, que busque generarme una independencia, tiene que ser una comunicación que no se genere desde la herida. Y la herida la tenemos tanto de los hijos hacia los padres como de los padres hacia los hijos. ¿Por qué? Porque también los hijos son más rudos. También a veces nosotros decimos nuestras cositas como queremos o hacemos nuestros juegos psicológicos para maltratar, como desde la herida de nuevo, y nuestros padres también se sienten porque ellos creen que están dando lo mejor y que de verdad no saben hacerlo de otra manera y
y saben que no tienen otra cosa para dar. Entonces, sí, a veces el nivel de exigencia es muy grande porque, ojo, como tú decías al principio, el tema evolutivo es mutuo. O sea, que hay un llamado tanto para los padres como para los hijos en esa elección álmica, que la entendamos o no todos, pero hay allí alguna conexión, un entrelazado entre las almas de esos padres y esos hijos, y en esos procesos evolutivos hay retos, hay desafíos, entonces es como mutuo, sí, ¿no? Y además viene cargado como con mucha historia ancestral, los padres de nuestros padres, los padres de los padres de nuestros padres, sí, vienen también con esas heridas, ¿no? Que se va transmitiendo en generaciones. Totalmente. Y obviamente aquí estamos hablando de padres a los que les importa el vínculo con el hijo, porque la verdad es que hay tanto padres como madres que no les interesa el vínculo con el hijo. Es así, no lo vamos a poner romántico, porque así es. Hay padres y madres que se desconectan absolutamente por sus temas personales pueden más que la relación y el vínculo hacia afuera en general. Entonces, obviamente los padres que más se sienten son aquellos que dicen, bueno, pero un momentico, o sea, yo sí estoy dando, creo que lo mejor de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, de ambos lados, hermanos también, por supuesto, de ambos lados, tanto de mi parte como de mi sistema, hay que entender si yo me estoy comunicando de repente desde la herida, ¿no? Y si de repente desde esa herida estoy buscando justamente herir, manipular, distorsionar la realidad del otro para obtener algo a mi favor, ¿no? Y que algo en lo que yo me enfoco mucho en la terapia es que llega un momento en que apuntar el dedo ya no es suficiente, ¿no? O sea, tenemos que, cuando ya tenemos una edad suficiente, y ni siquiera tiene que ver con la edad, tiene que ver con una decisión personal de ya querer un cambio, ¿no? Pero ese cambio tiene que venir acompañado de soltar y de regresarle a cada quien la responsabilidad que le corresponde. Y si tengo una familia que no se sabe comunicar, bueno, entonces yo me voy a enfocar en yo trabajar mi comunicación. Y al menos desde mí, yo me aseguro de que cada palabra y cada intención que esté generando hacia afuera sea de forma asertiva, de forma amorosa, que lo que recibo, ok, me toca poner un límite, de repente me toca conversar de nuevo, de repente no me toca decir nada, porque ¿para qué? Elijo mis batallas en ese autoconocimiento, en ese autocuidado. Claro. Y de repente en esa interacción, claro que están generando cambios, porque si mi dinámica familiar está acostumbrada al conflicto y a la herida, y yo me desapego de allí, no es que yo me salgo de mi núcleo, no es que yo me coloco en contra de ellos, no, es que yo entro en una frecuencia diferente. Y entonces ellos empiezan a entender que ya yo no soy el mismo, pero eso no significa un conflicto, porque yo no estoy en conflicto. Y si yo no estoy en conflicto, entonces no hay conflicto. Porque claro, igual es una energía pues que se transmite, que se siente. E incluso en tu tono de voz, cómo reaccionas ante ello, cómo promueves el espacio comunicacional, ¿no? Porque a mí me encanta, por ejemplo, esta idea de tener estas reuniones familiares de vamos a sentarnos a hablar, ¿sabes? Esto está pasando. Y que se haga desde un lugar así como armónico y aquí todos tenemos voz, ¿sabes? Que no es como que te transmito y te comunico un mensaje y es completamente vertical y lineal, no, sino que sea como circular, en donde todos nos sentamos, qué sé yo, en la mesa de la cocina, de la sala, alrededor de la cama de los papás, qué sé yo, donde se sienta más cómodo. Y me encanta esta idea de imaginarme en donde cada niño, cada adolescente, cada adulto joven, cada papá, mamá, hermano, abuela, si está presente, pueda tener una voz y ser escuchado y al mismo tiempo ser receptivo a lo que el otro tenga para dar, ¿no? Y esa es una energía que se siente, que es muy distinto cuando es este estilo más autoritario, que es el tradicional, el más común, el lineal, en que muchacho no es gente, qué sé yo, este tipo de expresiones en donde los niños y los adolescentes no tienen voz. Y entonces ya cuando se vuelven adultos se acostumbran a que no es seguro hablar, no es seguro expresarse, y si me expreso lo hago desde la rabia, desde la impulsividad, desde la emocionalidad, que me pongo a llorar, y entonces se nota como mi inmadurez para comunicarme y se vuelve todo un despelote. Y al final, ¿qué pasa? Porque también yo lo he experimentado cuando estuve adolescente, te encierras, o sea, cuando no se siente como ese espacio seguro para abrirte, te
decides encerrarte, decides callar, quizás buscar otros medios, en mi caso escribir, escribir mucho, buscar expresiones creativas para canalizar esa emoción, porque es que siempre se necesita la comunicación, es demasiado saludable e importante, ¿no? Y ahora, lo que yo considero es, que me encanta que lo hayas dicho, es, yo creo que la relación entre la independencia y la comunicación es, yo me puedo ir a la China, pero si yo agarro el teléfono y en ese teléfono hay un conflicto porque yo estoy peleando, discutiendo, volviendo otra vez a darle y me enganché porque la comunicación del otro lado, como tú dices, no es contenedora, no es asertiva, no es total. Entonces ahí no hay independencia. O sea, tú puedes ser muy exitoso económicamente, puedes viajar por todo el mundo si tú quieres, pero si tú no logras realmente generar esa independencia desde ti, entender que tu comunicación depende de ti y que el otro puede o no ser ese lugar seguro, pero tú sí lo eres para ti, porque tú sí te estás validando tus ideas, tú sí realmente crees realmente en lo que estás diciendo y sabes que eso viene de un lugar consciente. Entonces, ahí no hay discusión, ahí no hay conflicto, porque la comunicación, para que sea realmente efectiva y amorosa, tiene que venir desde allí, desde esa claridad de yo no te estoy buscando lastimar, yo no te estoy buscando llevar la contraria, este es mi punto de vista y ya, y no te lo estoy diciendo desde un lugar exaltado. Si tú quieres un conflicto, bueno, aquí no hay conflicto, no va a ser conmigo porque yo no estoy discutiendo. Estoy tranquilo, estoy tranquila, tengo la certeza. Y eso tranquilamente, si el otro no se desengancha, puede terminar en un, bueno, ¿qué te parece si hablamos otro día? No pasa nada. Después otro día lo discutimos, cuando haya más calma, vamos a pensarlo de nuevo y si se da otro espacio, pues buenísimo, me encantaría porque esto es algo que quiero realmente conversar. Y si no, bueno, yo igual me quedo con esa satisfacción. Muchas veces, ¿qué pasa? Que si el resultado no se genera como yo lo quiero, bueno, tengo que trabajar yo mi herida, de no sentirme escuchada, de no sentirme aceptada, de no sentirme valorada, de no sentir que soy lo suficientemente importante para ellos como para que me escuchen y se sienten a prestarme atención. Entonces eso es un trabajo que yo tengo que hacer porque de nuevo yo elegí ese espejo para que me muestre cómo independizarme, cómo lograr esa satisfacción interna. Cuando estamos acostumbrados a que el otro me valide, entonces yo constantemente me voy a enganchar en que el otro me dé la razón y esté de acuerdo conmigo, y a veces no van a estar de acuerdo, muchas veces no van a estar de acuerdo y tengo que hacer las paces con eso. Sí, y además siento que es importante en este proceso de trabajar la herida, que es muy un camino de autoconocimiento también, ¿no? Porque es entender de dónde viene eso, qué es lo que me está detonando esta situación, esta dificultad para comunicarme y para ser recibida en mi comunicación. No solo es conocerte, también es entender la historia de tu núcleo familiar, de tu sistema familiar. Eso también es importante porque por ejemplo, en la cultura latinoamericana y específicamente me atrevería a decir en Venezuela y en la mexicana, que es con la que yo estaba conectando mucho y viendo las semejanzas, es el secretismo, ¿sabes? Es que esto no se habla, esto no se le dice a la abuela, esto no se le dice a papá, de esto, este tema no se toca, esto se habla con mamá, pero esto no se habla con papá, esto se habla con papá, pero entonces hay como toda una cultura y una tradición de secretismo, ¿sabes? De esconder los conflictos, de esconder las dificultades que están pasando integrantes de la familia. Y no nos damos cuenta, pero nos acostumbramos a eso también y eso genera miedo, genera distancia. Claro. Entonces, y no solamente nos acostumbramos, lo heredamos, porque el secreto, sí. Desde el secreto lo heredamos. Lo que se habla y se trabaja, se transmuta. Pero lo que se queda en el silencio, en la vergüenza, en la culpa, en el eso no, porque le puede dar un patatú, un yello, una vaina, si se entera de esto. Y entonces es como siempre preocupándonos por lo que puede sentir el otro, aunque tenemos un yunque encima. Sí, me encanta que digas eso porque sí, yo creo que parte fundamental de la sanación con la familia es entender cuáles son las heridas que venimos arrastrando en común. Y entonces no solamente me paro y puedo decir, wow, o sea, esta herida yo la tengo en común, entonces yo puedo empezar a hacer el parteaguas para que se empiece a transmutar esta información y hacerlo diferente.
con esa afectividad, esa empatía y esa responsabilidad, pero también puedo decir, wow, o sea, estas personas han sufrido básicamente lo mismo y hasta peor que yo, porque yo estoy recibiendo un Sí, coletazo lejano de lo que ellos han vivido. sí, y es que por eso lo dije, porque yo siento que eso también, tomar conciencia de eso te ayuda a ser más compasivo también con, con estos que vinieron primero, tus padres, tus abuelos, tus tíos, en los que a lo mejor a algunos te va a costar más, ¿sabes? Empatizar y te va a chocar más y te va a generar más incomodidad, pero el entender que para que llegara hasta ti, ellos también atravesaron espacios bien densos, ¿no? Y Sí. muchos no pudieron nunca hablar, o sea, muchos nunca fueron escuchados y probablemente se irán de este plano sin ser escuchados, sin aprender a comunicar sus conflictos, sus necesidades, sus emociones, sus verdades, que eso también es importante porque no es un tema nada más de resolver problemas en la familia, sino también es un tema de manifestar tu verdad de cómo caminar la vida, ¿no? De qué es lo que, de cuáles son tus elecciones, tus preferencias Sí. personales. ¿Sabes qué? Me encantan dos puntos y quería como, hace rato quería, pues, ahorita voy a retomar lo de hace rato, pero ahorita se me vino a la cabeza este tema de las constelaciones familiares y cómo ayuda esta herramienta a conocer no solamente lo que venimos arrastrando desde la sombra, desde lo inconsciente, desde aquello que no conocemos de nuestro linaje, sino también justamente entender cuál es mi rol dentro de esta familia. Y de repente podemos encontrar, como creo que incluso tú y yo lo hemos conversado a veces, como de repente nuestros roles están cumpliendo a veces la misión también de otro, ¿no? Como que ayudamos a que el otro que no pudo completar su misión, nosotros sí podamos disfrutarlo, no por el otro, sino porque nosotros ya terminamos de desaturar ese código de exclusión, de división, de incomprensión, porque de nuevo sanamos toda esa información desde nosotros y nos reinsertamos en nuestro linaje de forma sana y consciente y perteneciente. O sea, así como este es mi lugar y nadie me lo quita. Sí, No importa si estás de acuerdo o no, exactamente. Y eso obviamente ayuda a la jerarquía a acomodarse, porque de nuevo no estoy buscando llenar el papá que se fue, llenar la mamá que falleció, llenar el abuelo qué sé yo, que fue Sí, o entonces. maternar hermanos o maternar abuelos, ¿sabes? O de Que es repente es que clásico también. mi abuelo fue mi papá porque entonces mi papá falleció. No, entonces eso ayuda mucho a que se reestructure la energía del sistema desde ti. Y obviamente si tú la reestructuras en ti, el impacto hacia afuera es grande. Entonces la constelación familiar yo creo que es una herramienta bastante positiva y ojalá en algún momento podamos tener aquí de invitado a alguien de constelaciones para que nos explique un poco más y Sería maravilloso. compartirnos. Y lo otro que Sería quería maravilloso. compartir, antes de la pausa, quería compartir también, ahorita que estabas hablando de ese imaginario, de cómo es tan bonito verte dentro de este círculo de palabras familiar, donde todo el mundo comparte, ¿no? Hay una herramienta que es la de los círculos de paz, que la conozco ahorita cercana por una compañera mexicana que la practica, la conoce y la practica desde hace muchos años. Y la verdad es que justamente lo que busca es eso, es un círculo donde es un círculo de palabra y tiene distintos enfoques, tiene distintas metodologías de abordaje, pero lo que busca es que justamente cada una de las personas del círculo se exprese desde su verdad, desde su comodidad o simplemente desde su silencio, porque está procesando todo lo que está escuchando. Y la verdad, yo ya fui parte de un círculo de ella, en este caso era un círculo de celebración, era un círculo de bienvenida a su hogar y qué sé yo, pero la verdad es que es una energía tan bella y sí me comprometo a invitar a Susi a este espacio porque creo que es una herramienta que podemos empezar a utilizar muchos en nuestros espacios particulares, sobre todo en estos temas de dificultad de comunicación, de solución de conflictos, de llegar a acuerdos, ¿sí? Obviamente se requiere la voluntad, ¿sí? Pero la verdad es que una vez que uno propone, si algo entiendo yo dentro de todos estos estudios que he podido hacer también frente a la práctica psicológica, pues, es que siempre buscamos estar bien. O sea, en general, por más jodidos que estemos o por más complicada que sea nuestra vida, siempre buscamos estar mejor. Sí. Y parte
O sea, lo que voy es que cuando uno genera este tipo de propuestas, siempre saltan 2, 3, 4 que sí quieren intentarlo, ¿no? Ujú. Siempre va a haber el que no quiere o la que no quiera porque parece una pendejada, porque no le gusta eso, no le ve el sentido, pero también siempre salen esas personas que sí quieren, que sí están dispuestas y con las que sí se puede empezar a hacer el cambio. Entonces, bueno, creo que los círculos de paz, para quienes gusten empezar como a investigar esa información, también son una herramienta preciosa que acompaña Sí, mucho el proceso de comunicación. de acuerdísimo contigo, yo soy practicante de estar presente, incluso de cuidar y custodiar espacios circulares en donde la comunicación se da de manera muy receptiva, muy consciente, muy desde el corazón, justamente muy de sentirnos bien, de resolver conflictos, de conectar con información que sea útil. Y me parece bello llevarlo a la familia. Siento que no siempre es tan fácil, o sea, que puede ser retador por esas mismas cosas que acabas de decir, de que va a haber gente que va a saltar y no va a querer participar, no tiene la disposición, pero que allá haya cierta convocatoria y que los demás se den cuenta que qué sabroso es hablarlo y resolver y cómo la armonía del hogar y la convivencia se transforma y todos Total. nos sentimos mejor y nos sentimos más seguros y se fortalece el vínculo íntimo, que eso Sí. te da como este sentido de pertenencia que te da mucha confianza para todas las demás cosas de tu vida cuando tu núcleo está sano o está saneado, está fluyendo, porque se pueden hablar, y ya incluso cuando ya son adultos, porque esto puede llevarse a familias diversas, o sea, donde hay niños, hay adolescentes, hay abuelos, hay tíos, hay primos, Total, pero total. también cuando ya eres una familia que a lo mejor no todos conviven, pero que son adultos y sigue habiendo una dinámica tensa, ¿no? Ujú, Sigue ujú. habiendo malentendidos, sigue habiendo imposiciones, Total. incomodidades, ¿no? Porque, bueno, pasa, sí, pasa Porque mucho. así es la vida. Siempre Así va a es haber un la momento vida incómodo. y que vengamos de la misma familia no significa que todos desplegamos nuestra vida igual, entonces hay diversidad de pensamiento, de perspectiva, de estilos de vida, de preferencias, de maneras de criar, Sí, de maneras de, qué sé yo, hacer dinero, de relacionarte en pareja, entonces todo eso puede generar conflictos, puede generar diferencias sí. y distanciamientos, ¿no? Incluso temas políticos, temas de Ujú. preferencias políticas y religiosas, esas Que son las cada vez, principales, diría yo. que de hecho cada vez están más presentes a nivel mundial, Sí, por sí, las políticas justamente que se están implantando, ¿no? Que hay cada más vez se separan divisoria. más familias por ese tema. Sí. Entonces, qué bonito sería poder llevar esta práctica. Perdón, me encanta que lo hayas dicho porque sí, los espacios circulares, la comunicación circular, como me gusta llamarle, y esta comunicación receptiva que es del corazón, realmente para mí es muy simbólico porque yo lo veo como así, como que aquí todos abrimos nuestro corazón, decimos lo que sentimos, pero también permitimos que el otro se abra, ¿no? Y es algo Ujú. que se puede aprender, porque Totalmente. cuando vienes de una familia muy autoritaria, compleja, cerrada, no es tan natural, obviamente, para ti Sí, implementarlo, pero se puede aprender, podemos ponerlo en práctica y el total. espacio terapéutico es un espacio chévere para entrenarse en eso también, ¿no? Sí, sí, y yo creo, retomando también las palabras de Pilar Cordero en el episodio que grabamos con ella, que yo creo que dependiendo del nivel del conflicto, obviamente quizá al principio se pueda empezar con un especialista que esté formado en este tipo de rituales circulares que permitan liberar emociones quizá las más densas al inicio y que permita una Ujú. contención del espacio armónico y en la medida en que ese trabajo se vaya haciendo, ya sea a nivel grupal o individual, que cada quien vaya teniendo su proceso y vayan soltando densidad y se vaya mejorando la comunicación natural, esto sí puede ser una práctica como cada vez más común en los espacios. Ahora, si el nivel de conflicto no es tal y tú lo que quieres es como empezar a proponer como más que nos escuchemos más y que simplemente tengamos esos espacios como cotidianos para hablar y escucharnos y de repente decir algo que tenemos rato que no decimos o que nunca hemos dicho y mejorar y sanar de forma colectiva el espacio y la dinámica familiar.
Entonces sí, creo que puede ser algo que tú mismo puedas proponer, incluso desde el corazón, pero también un poco desde investigar un poco antes de qué se trata. Sí, como no, a lo que voy es que no es sencillo, pero no es imposible. Pero sí creo que al principio, como no estamos acostumbrados a nivel colectivo, y ya lo venimos hablando desde el episodio de inteligencia emocional, no estamos acostumbrados a lidiar con las emociones de forma sencilla. Al principio, si el proceso es denso o hay mucha falla y mucha herida, es difícil hacerlo solo. Entonces, hay especialistas, está Pilar Cordero, está esta chica Susi que acabo de mencionar, o sea, hay muchos espacios en los que puedes acudir para empezar como a investigar si esto te resuena, cómo puedes empezar a proponer desde ti un espacio de comunicación más sana. Sí, sobre todo si nos estás escuchando y eres de esas personas que te inquieta el poder resolver conflictos en la familia y aprender a comunicarte de una manera distinta, o incluso enseñarle a tus hijos a que sean más abiertos contigo y convertirte en ese espacio seguro para ellos, para que puedan confiar en ti, puedan contarte sus inquietudes y fomentar eso con las nuevas generaciones, ¿no? Que creo que también es súper importante, porque yo percibo que hay una sensibilidad distinta en ellos y que están más abiertos a hacer las cosas de maneras nuevas, innovadoras, que no son tan nuevas, pero que para caras de la tradición que venimos desarrollando en la familia pueden parecer nuevas, pero realmente, por ejemplo, esto de los círculos de paz, la comunicación en espacios circulares, es una práctica ancestral. Claro. Sí, que ahora quizás estamos reconectando nuevamente con eso, porque bueno, son tiempos para mirar también lo valioso que hay en esos saberes, ¿no? Y rescatar lo que podemos aplicar a esta nueva era. Entonces, bueno, creo que ya nos toca hacer una pausa antes de que sigamos explayándonos, porque se nota que es un tema que nos gusta mucho y que es como esencial, ¿no? En la salud familiar y en la salud personal. Entonces, vamos a una pausa y ya venimos. Vámonos pues. Ya estamos de vuelta con el episodio 26, Independencia y comunicación con la familia, en Vamos a Terapia Podcast. Recordarles que estamos en Instagram en @VamosATerapiaPodcast. También pueden escucharnos por YouTube y por Spotify y por Apple Podcast, buscándonos también como Vamos a Terapia. Yo soy Irina Ortiz. Me pueden conseguir también por Instagram como Irina.de-la-luna, guía terapéutica, sanadora multidimensional, estudiosa y practicante de la maternidad consciente, y bueno, en proceso de formación para ser life coach, y entre otras vivencias que me enriquecen para aportar en mis espacios de acompañamiento. Hermoso. Y bueno, aquí también escuchamos a María Fernanda Mora. Si quieres completar tu información, Bella. Sí, me pueden encontrar como @energia.sanadora en Instagram y en Facebook. Y bueno, recordarles que cada episodio nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden dejar sus preguntas, ya sea en Instagram, en la imagen del episodio que corresponde, o por mensaje privado. Siempre estamos dispuestas a seguir brindando información que sea útil, ¿no? Y pues muchísimas gracias si has llegado hasta acá y si sigues interesado en escuchar este episodio. Pues yo quería continuar este episodio hablando un poco de cómo es vivir y comunicar nuestra propia verdad sin culpa. Cómo es el proceso de independización, ¿sí? De independencia. Gracias. De independencia. O independización. Sí, bueno, es una manera. Independización. Sí, es más complejo. Es más complejo, pero independencia se entiende. Pero vale, mejor. ¿No? Sí, siento yo. ¿Cómo es el proceso de independencia sano ahora desde uno y con uno? O sea, ¿cómo es eso de aceptar uno que trae una herida y que sí, de repente desde esa herida hemos hecho cosas, hemos buscado situaciones conflictivas, hemos contribuido también al caos en ciertos momentos, pero también
cómo en la medida en que yo voy sanando esa herida y me voy reencontrando con mi verdadero ser, pues llega un momento en que hay muchas cosas que ya no me identifico ni siquiera con mis padres, o sea, ni siquiera con mis hermanos, ni siquiera con mis tías y mis primos, aunque haya crecido, los amo y me encanten. Hay muchas cosas que sí, pero también hay muchas cosas que no. Y esas cosas que no van a generar ruido, van a generar que la gente, que mi sistema familiar voltee a verme. Quiero saber en qué ando, qué está pasando, por qué se alejó, por qué está haciendo eso, y tú qué opinas, y le preguntan a nuestros padres, y quizás se genere un secreteo, una pregunta alrededor de nosotros. Uh-huh. Y ¿Y por eso, qué es tan rara? Eso me lo han llegado a ajá, preguntar mis primos cuando estaban más. Bueno, algún primo, algún familiar, como que, ¿tú por qué eres tan rara? ¡Wow! Porque yo publicaba que si reflexiones y mensajitos en el Messenger, ¿te acuerdas cuando usábamos Messenger, esta red social sí, de sí, Windows, que era como la única que existía, no existía Facebook para chatear, ¿no? Y yo sí, ponía sí. que sí, fotos, siempre muy poéticas o qué sé yo, espirituales o cosas raras, obviamente, sí, raras para el que no estaba conectado con eso, ¿no? Claro. Y frases de canciones y reflexiones así súper deep, súper profundas o intensas o raras en el sentido de que eran abstractas también, porque mi manera de expresarme también era como para dejar como una especie de misterio, ¿no? Ujú, En mi ujú, adolescencia, ¿no? Siempre me ujú, gustó como ese mood también, ujú. misterioso. Entonces, me recuerdo que un día un primo de los mayores me escribe que Irina, ¿tú por qué eres tan rara? ¿Y por qué publicas todas esas cosas raras? Yo nunca te entiendo. Y yo así como, no me acuerdo ni qué le respondí, pero eso a mí me marcó, nunca se me olvidó. O Me sea, y encanta. ahora que Me dices encanta, eso, lo recuerdo. me encanta. Yo esas expresiones y esa autenticidad la valoro mucho, la verdad. Yo prefiero eso al secreteo, pero ¿qué está pasando? ¿Y por qué tú no me dices nada? ¿Y por qué eso? ¿Sabes? Mm, Como que prefiero muchas claro. veces, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te la pasas ahí comunicando cosas tan raras? ¿Sabes? Ujú. Sí, esa Em, curiosidad es, bueno, verdad, se valora en lugar de que hablen a las espaldas, ¿no? Claro, porque es una forma auténtica de querer aproximarse, ¿sabes? Sí puede ser una forma extraña de recibirlo, quizás como de, ay, güey, yo no lo vivo como raro, pues yo esta es mi forma y me gusta. Pero Sí. para el otro es raro y te lo está diciendo, y eso está raro, Ujú. ¿sabes? Y de frente, y eso para mí expresa eso, ¿no? Como ese interés de, quiero saber qué pedo contigo. Entonces, bueno, yo siento que vivir nuestra verdad y sanar nuestras heridas a veces puede generar culpa. A veces también desde estas llamadas lealtades familiares, lealtades, ¿sí? Pues Ujú. tenemos lealtades a veces con muchas cosas, pero se utiliza mucho este término a nivel familiar. Son estas lealtades muchas veces inconscientes que nosotros generamos con, de nuevo, estas historias familiares, estos secretos familiares, esta herencia del linaje que tenemos, ¿no? Entonces, desde la lealtad, yo no me permito desconectarme y responsabilizar a cada quien por su historias y por su sanación. De repente, por ejemplo, en mi propio proceso a mí me tocó soltar la lealtad al sufrimiento a través de la piel, al abuso, a la violencia que traían todas las mujeres de mi linaje, porque en mayor o menor medida todas hemos pasado por situaciones grotescas, la verdad. Entonces, de repente, al reconocer que yo estaba en silencio, reproduciendo una y otra vez este sufrimiento en mi propia piel, dije, bueno, pero es que esto lo sufrimos todas, y en esa investigación, como tú dices, ¿no? De a ver de dónde vengo y qué ha pasado, y preguntando, siempre hay alguien, y esto lo aprendí de un terapeuta alguna vez, siempre hay alguien en el sistema familiar que se encarga de hacer el árbol, ¿vale? Ujú. Entonces siempre hay una oportunidad dentro de tu sistema de que sepas esa información. Quizá tienes Mm. que buscar o retomar un vínculo o pedirle el teléfono de un tío que tal, pero siempre hay esa oportunidad de sentarte porque siempre hay ese curioso que quiere ir más allá, que te Ujú. transmite el conocimiento cuando corresponde porque ya estás listo para recibirlo, ¿no? Entonces, en esta investigación y todo esto, al darme cuenta de eso, yo dije, bueno, o sea, ya yo no puedo arrastrar el sufrimiento de mi abuela, de mi tatarabuela, de mi bisabuela.
abuela, de mi mamá, esto es too much. Yo lo que puedo hacer es sanar mi herida y honrar lo que fue y vivirlo en conciencia de ya, yo voy a hacer todo lo posible para que, de lo que está en mi control para ya esto no repetirlo. Pero ya yo no quiero seguir viviendo esa lealtad al sufrimiento y al sometimiento desde la piel. No, cero, bye, ¿sabes? Entonces, así, ese término también, si les llama la atención, investiguenlo porque está bien interesante cómo nos genera tanta culpa a veces de saturarnos de los conflictos de la familia, porque pareciera que no hay otra manera de nosotros ser parte de ese sistema si no es desde allí. Y lo que tenemos que entender es que ese es nuestro sistema y nadie nos lo va a quitar. Nosotros decidimos desde dónde nos metemos. Si es desde el conflicto y lo mismo que ya conocemos, que nos lleva a todos a lo mismo, o si es desde una frecuencia diferente, porque ya yo entiendo que cada quien elige hacia dónde lleva su vida y cómo vivir las experiencias, ¿no? Porque a mí me encanta esta frase que dice: el sufrimiento es opcional, aunque no niego que puede haber vivencias muy dolorosas en donde, bueno, se sufre por un tiempo, ¿no? Pero también me gusta esa idea de que, bueno, después que yo me siento con ese dolor, yo tengo la opción de levantarme y seguir, ¿no? Y dejarlo ir. Y ahí ya no lo sufro, ¿no? Aunque me duela, pero no lo sufro. Y también yo percibo que es importante como este cambio de mindset, de creencias, de que se haga como esa acción deliberada de empezar a cuestionarme lo que yo estoy creyendo, por ejemplo, porque está esta idea de que en este término que tú decías de lealtad es de que si yo sufro lo que está sufriendo mi familia, es como una manera de ser solidaria, porque entonces es como chocante que si mi familia está pasando por un proceso difícil, o algún hermano, o mi mamá, o una abuela, una enfermedad, un conflicto, una crisis, una separación, un divorcio, una cosa, y yo estoy tranquila, y yo lo estoy llevando en paz, y yo estoy, incluso hasta me permito la alegría y el humor, entonces es como una falta de respeto, no estoy siendo solidaria porque se supone que yo debo tener un mood diferente, y ahí es cuando lo digo para que se entienda cómo es eso de las lealtades, ¿no? Cómo desde nuestras creencias creemos que es más solidario y más empático y más compasivo cuando nos alineamos al mood familiar, y que se puede ver como antipático que yo tenga otra actitud, cuando resulta que más bien, a veces incluso en procesos de duelo, de divorcio, el humor bien llevado puede ser muy liberador y muy refrescante y muy sanador para la familia o para la persona que está viviendo la situación. O sea, porque yo he escuchado a esta gente cercana a mí, yo he escuchado estas expresiones como que es que me siento mal por no llorar a mi abuela que se murió, ¿sabes? Y por no llorarla así desgarradoramente. No puedo llorar, a lo mejor ya yo he vivido mi duelo incluso antes de que ella se muriera, porque ya yo sabía que iba para esa. Entonces lo he procesado diferente y ya no vivo la muerte desde allí, aunque me duele y me da tristeza, ¿no? Entonces, o sea, yo he estado cercana a personas que me han dicho eso porque ya han ido haciendo un trabajo personal de conocerse, de entender la vida y la muerte diferente, y bueno, a lo mejor les da por llorar de otra manera o vivirlo de otra manera, ¿no? Entonces esto es lo que yo quería aportar, pues que es importante también cuestionarse las creencias y hacer como una especie de cambio de mindset deliberado, intencional, como que, y si la cosa no es tan así, o sea, si yo también puedo ser empática, compasiva y solidaria con mi familia, incluso aún más siendo yo auténtico, ¿sabes? Y que yo creo que parte, o sea, quiero complementar esa información con decir que el yo meterme en el mismo switch, de nuevo, como lo dije hace un ratito, que ya yo sé a dónde nos va a llevar a todos, porque sé qué es lo que genera meterme en lo familiar, pues. En ese patrón, exacto, no me ayuda a evolucionar a mí y estanca el proceso del otro. Como decías tú hace rato, ¿no? Si yo sé que de repente hay una situación difícil que se está viendo a nivel familiar, hay una enfermedad, por ejemplo, estas familias que a todos les da cáncer, de esas mujeres que a todas les quitan la matriz, todas viven un aborto, todas son violadas, todos los hombres se divorcian, ¿sabes? Entonces, de repente yo puedo entender desde mi autenticidad que no lo quiero, pero además que si yo me meto a ser partícipe de lo mismo siempre, ni evoluciona el otro porque no veo una oportunidad diferente el otro, ni evoluciono yo porque no me permito
un camino diferente, aunque ya sé que es posible para mí. Cuando yo identifico el patrón familiar, yo tengo dos opciones: o irme a lo mismo y repetir lo mismo que ya sé qué resultados va a generar para mí y para los demás, y ahí no hay evolución para nadie, porque todos nos quedamos en el mismo circuito siempre, de, como tú dices, de mindset, de pensamiento, siempre repitiendo el patrón. O puedo desde mi autenticidad permitirme vivir algo diferente, aunque eso obviamente tiene el costo de un proceso de transición, como a mí me gusta llamarlo. Más que un rechazo directo y absoluto, es un proceso de transición, tanto desde mí, de entender que yo puedo desde esa autenticidad ser partícipe y sentirme cómodo y generar cómodo y generar resultados amables y amorosos para mí y para el resto, como también de mi entorno, porque mi entorno, de nuevo, si yo estoy cambiando mi mindset, me estoy desapegando de ciertos patrones, mi energía también va cambiando, entonces a ellos también les toca como entender que eso no va a ser realmente un conflicto. ¿Por qué? De nuevo, porque si no es conflicto para mí, yo me siento tranquila y voy pulsando desde esa seguridad, no tiene por qué ser conflicto para el otro. Pero el otro tiene que entender que yo no estoy haciendo en su contra y no estoy siendo rara, como tú dices, tal, sino que esta es mi forma y desde allí puedo darte lo mejor de mí. No, creo que así quedó un poquito más clara la idea. Sí, entiendo el complemento, ahora sí. Y bueno, con esto entonces quiero como pasar al siguiente punto de este segundo segmento, que es el tema de honrar tus decisiones. Obviamente la independencia se da cuando tú ya dejas de esperar que el otro las apruebe, tus decisiones, que el otro deje de ser el pilar que lleva tu camino y que tú empieces a honrar tus decisiones y a sentirte cómodo con quién eres, con cómo lo quieres hacer las paces con que es la primera vez quizá que alguien en tu sistema lo hace así, y entonces tú estás aprendiendo, te puedes equivocar y eso lo va a ver tu sistema, seguramente lo van a observar, les va a parecer raro, van a cuestionar por qué te haces un camino difícil, diferente, si la cosa puede ser tan sencilla así, ¿no? Pero de repente tú estás seguro de que eso es lo que quieres vivir y así te hace más sentido a ti. Entonces, honrando esa decisión, puedes llegar a un camino auténtico, satisfactorio, de nuevo, desde el cero conflicto, porque simplemente te estás permitiendo amablemente y amorosamente vivir el camino con todos los baches que tenga hasta que logres ese equilibrio, porque a veces sí, de repente romper el patrón suena fácil, pero de repente el patrón que estoy rompiendo no tengo un ejemplo de cómo se hace dentro de mi linaje, entonces tengo que ir con mucha paciencia y eso va, de nuevo, como los ojos están volteados hacia mí, va a generar el pero ¿qué estás haciendo? Pero es que ¿cómo es posible si tú si puedes trabajar en la empresa de tu papá, para que te vas para allá? Yo te voy a interrumpir aquí un poquito. Dale. Para contar una anécdota personal, que es que yo, esta mujer que me habita, esta ciudadana, esta madre ha decidido. Es la primera en la familia que decidió tener un parto natural en agua, sin anestesia, sin quirófano, sin estímulos de ningún tipo, ni en un hospital, ni en una clínica, ni nada. Me encanta esta anécdota. Y wow, o sea, claro, ya yo venía estudiando todo cómo es el proceso. Tengo una hermana muy querida que la he mencionado aquí, mi hermana Flor, con la que hice círculos de mujeres. Que vino, ya vino. Sí, que estuvo aquí de invitada, sí, Flor Pino, que estuvimos hablando sobre el abuso de poder en la espiritualidad, ¿no? Pero bueno, ella es dula, es acompañante de personas en gestación o que se preparan para gestar, y acompañante de partos y posparto. Y bueno, con ella había tenido acceso a información muy, muy importante, muy relevante en cuanto a este estilo de partos que empodera mucho a la mujer, que efectivamente fue lo que yo pude experimentar, pero no fue una decisión nada sencilla, obviamente. Hay dolor, hay miedos, hay crisis, hay miradas, hay miedos de las familias también, porque nadie se había atrevido a hacer eso. Y recuerdo claramente a uno de mis familiares diciéndome, pero ¿por qué si ya la medicina está tan evolucionada y hay anestesia y hay todo controlado y tú no tienes que hacer nada, tú eliges esta sufridera, esta paridera? ¿Sabes? Cuando me escuchaban gimiendo del dolor, que al final mi parto fue hermoso, o sea, afortunadamente, sé que no todas tienen esta misma historia, pero afortunadamente
se dio muy fluido, muy bien, estuve muy bien cuidada, estuve acompañada, me recuperé súper rápido, mi hijo nació perfecto, todo fue hermoso y no me arrepiento de haberlo hecho, aunque en el proceso dije qué carrizo, qué rayos hago yo haciendo esto cuando pujaba y aquellas contracciones y me dolían, pero yo entiendo que hubo una cura, hubo una liberación, hubo una reconexión con mi poder, hubo una reconexión con mi sexualidad, con conocer mi cuerpo, hice mi camino de una forma que era un llamado interno que me hizo sentir muy bien, que me hizo sentir muy alineada con mi verdad. Y por eso quiero contar esta anécdota. Claro. Para quizás otras mamis que se puedan sentir identificadas o no, quizás otras personas que tienen otras historias, pero que son, para mí es una historia de poder, ¿sabes? De decir, mira, la primera que decide hacer esto probablemente sea la única porque no veo otras mujeres, por lo menos por ahora, a mi alrededor de mi generación, que lo esté eligiendo así. No sé las que vengan después, no sé si hijas, sobrinas o nietas, qué sé yo, que lo elijan así. Quién sabe, a lo mejor sí les abrí un camino, pero a mi alrededor no lo veo cerca, a mi alrededor no veo hermanas, primas en ese plan, pero yo sé que abrí un campo, o sea, todos están maravillados viendo cómo me recuperé, cómo amamanté rápido, porque sí hay una explicación fisiológica también, biológica, de vinculación de la tribu, ¿sabes? De que yo paría a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde todos juntos arreglando los espacios para recibirme en la casa, porque ese mismo día ya yo estaba en mi casa. Entonces, y todos siguiendo las indicaciones de la partera de cómo cuidarme, de cómo estar atento, no sé qué. Y se generó una magia especial, se generó un vínculo, una conexión especial. Yo siento que fue curativo y que fue interesante para mi familia, aunque estuvieron nerviosos y confundidos y cuestionándose por qué yo elegí esto, ¿no? Como pareciera que fuera como que elegí el camino más difícil. Claro. Y en realidad no fue así, o sea, no necesariamente fue así tan difícil. Fue bastante liberador y bastante armónico. Entonces, bueno, quería contar eso porque sí, obviamente recibes cuestionamientos cuando tomas decisiones de esta naturaleza, donde no hay referencias de ningún tipo, en donde se considera de alto riesgo hacer algo así, porque hay desconocimiento también, y bueno, porque también hay historias, ¿no? Sí. Porque se ha visto el parto como una enfermedad, o sea, es que bueno, como lo que ya sabemos, ¿no? Se trabaja en un quirófano, no, y como todo controlado, no la sé asepsia absoluta, porque todo tiene que ser, y como si estar en casa fuese estar en un cuchitril sucio, lleno de moscas, o sea. Sí, no, es que hay como esta percepción y es muy loco porque claro, la asepsia y todo lo demás, claro, se requiere porque lo estás haciendo en un lugar en donde la mayoría de los que están a tu alrededor son enfermos, o sea, a lo mejor no en la unidad en donde estás porque la unidad de maternidad no necesariamente está con los de emergencia o los de terapia intensiva, ¿no? Pero en la instalación allí hay enfermos, gente que se está muriendo, gente que está teniendo accidentes y ahí en esa misma instalación es donde estás trayendo vida, ¿no? Entonces es como y para también mí eso no es muy coherente, pues para pero mí. También para mí, sin querer desviarme, ¿no? Pero es como este tema del fluido y toda esta satanización a las bacterias, ¿no? Como el fluido que se solidifica, entonces hay que quitarlo inmediatamente, porque sí, hay una asepsia mínima y excelsa que hay que tener para poder lograr un proceso sin que se generen, sin que se escape por ahí algún bicho o lo que sea, ¿no? Sí, lo que queremos decir es que hay formas, con educación y conciencia, con tener la información adecuada y los cuidados adecuados, lo que queremos decir es que sí es posible hacer las formas diferentes, de una manera segura, consciente, aunque no haya ninguna referencia en tu familia, pero lo importante es que tú tengas la certeza de que lo que estás haciendo con amor, con cuidado y con las personas adecuadas para lograr ese objetivo, ¿no? Sea un parto como este, sea un cambio de vida trascendental, una mudanza, una elección de pareja, de un estilo de pareja y de sexualidad, o sea, esto creo que es aplicable, esta anécdota es aplicable para todo, sabes, que como que tú tengas la convicción, la información y la gente que te acompañe, ¿no? Eso para mí es una real independencia psicológica y que se materializa.
Y además me parece hermoso que traigas esta anécdota, porque esto ha sido un parteaguas para ti como mujer. Define tu línea de trabajo absolutamente, tu servicio a partir de, Sí. de esa experiencia y de honrar esa decisión, vivirlo como lo querías vivir. Obviamente te ayudó a crecer, te ayudó a afianzar esa visión de ti misma, de lo que quieres compartir desde tu espacio terapéutico, y eso Sí. es lo que está marcando tu satisfacción y tu éxito ahorita, desde ese espacio, ¿sabes? Desde además entender esa... Sí, no eres la única mujer que vive el parto natural, pero tú tienes una experiencia particular que la viviste desde esta conciencia particular, y desde allí obviamente vas a ayudar a muchísimas mujeres a experimentar su parto natural de una manera satisfactoria y amorosa. Cuidada, y eso, sí. A lo que voy es que honrar nuestras decisiones y permitirnos vivir ese proceso paso a paso, como tú dices, con los baches, los dolores, lo que toca sostener y ver en el proceso, a pesar de que nos estén viendo, nos estén preguntando, nos estén criticando, el otro no lo tiene que entender. Tú tienes que estar segura de que eso es lo que quieres vivir. Y allí, a partir de allí, primero, no hay arrepentimiento. Segundo, como no hay arrepentimiento, hay una satisfacción absoluta. Tercero, hay un crecimiento personal, espiritual, mental, digamos, psicológico y emocional muy grande, garantizado. Y cuarto, te abres un camino infinito a partir de allí de posibilidades, porque tú dices, pero sí se pudo. Sí se pudo, sí, claro. Sí, y no me arrepiento, exacto, tal cual, aunque en el momento me dolió y fue heavy, fue una experiencia bien salvaje. Recuerdo que me decían, pero es que no era necesario, y yo, es que yo no me arrepiento, yo no me arrepiento. De verdad. Es que no era necesario para ti, pero para mí sí. Era sí. tan necesario que lo viví. Sí, que decidí vivirlo así. Claro. Y wow, bello. Y ya se me olvidó cómo duele, así que capaz si vuelvo a tener un hijo o una hija, lo que sea, lo volvería a hacer. Me encanta. Y volveré a mentar madre, quizás no, quién sabe, a lo mejor hubo ahí como una apertura distinta, ¿no? Claro. Cada experiencia de parto es distinto, pero bueno, me encantó haber compartido esto. Yo sé que, o sea, yo creo que es un ejemplo perfecto para explicar lo que significa honrar tus decisiones y lo que puede, y la magia que puede surgir al hacerlo. Nos tocaría, entonces ya pronto vamos a cerrar, queremos hacer una nueva pausa, nos tocaría hablar un poco sobre el desapego y los límites, y al final queremos hacerles una recomendación para conectar con este mensaje de una forma distinta a como lo hemos venido trabajando en nuestros episodios anteriores. Entonces, bueno, ¿qué dices tú, Mafer? ¿Nos vamos y venimos? Vámonos. Bien, entonces en esta segunda pausa, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Queremos recordarles que en nuestros perfiles particulares, irina.delaluna, @energia.sanadora, y también a través de @vamosaterapia-podcast, nos pueden buscar también si así les resuena para el servicio particular. Si en algún momento alguna de estas informaciones te resuena el servicio de Irina, y empezar a formarte y buscar más adentro de ese concepto de maternidad, ese concepto de ser mujer, desde las herramientas de Irina, que cada vez iremos entendiendo más, porque ella ya explicó una parte, pero todavía falta entender otra, y las vamos a ir sacando esas perlas poco a poco. Y si en algún momento te resuena el estudio de la sombra, el estudio de los cristales, de la obsidiana, de reencontrarte con tu energía femenina, de entender estas formas patriarcales, en fin, si algo de todo esto te resuena, y sobre todo la manera en que nosotras tratamos siempre de comunicar estas informaciones, bienvenido a nuestros espacios. ¿Es o no es, Iri? Sí, claro que sí, bienvenidas. Nosotros estaremos encantados de acompañarles, de apoyarles, de guiarles, y nada, que estamos a la orden. María Fernanda Mora e Irina Ortiz. Y gracias también si todavía nos estás escuchando hasta acá. Este tema está muy, muy, muy bueno, está dando para mucho, nos está llevando a reflexiones que está muy bueno recordar, que está muy bueno tener presente,
para tener una vida mucho más consciente y más saludable con nuestros vínculos familiares Ay, sí, más y tranquila, más... estimular el adulto que somos, ¿sabes? Estimular nuestro ser adulto, que es bastante liberador y es muy importante para la evolución de nuestras relaciones, ¿no? Para la evolución de nuestros caminos, de nuestras elecciones. Sí, claro, porque, y aquí quiero retomar de nuevo tu anécdota, porque fíjate qué bonito ha sido también para tu mamá ver tu proceso ahora actualmente de mujer y de mamá, ¿no? O sea, me imagino que eso ha cambiado, ha transmutado, se han Sí. permitido verse de formas diferentes. En mi proceso personal también ha habido como decisiones muy claras y aquí quiero como entrar, yo creo que va a entrar de un tercer tema si me lo permites, Sí, dale, porque con toda. porque tiene que ver con este de poner límites, ¿no? Y el desapego y colocar los límites necesarios en esta comunicación que nos lleve a la sanación y a la independencia con la familia. Porque digamos que en mi proceso frente a mi madre hemos tenido distintas etapas de evolución en esta relación. Y lo último, o sea, hubo muchas veces en que yo tuve que poner límites y marcar como mi punto final en cosas donde yo me sentía vulnerada, ¿no? Como en esto de no le cuentes por favor las cosas que yo no quiero que se cuenten, porque no es que tenga algo en contra, es que yo quiero vivirlo sin ese chismerreo, sin esa observación externa, entonces no, va y lo abre y tengo una nota de voz de 10 minutos de una tía querida que me está pidiendo que haga cosas que no van conmigo desde un lugar desesperado, que yo digo, pero ¿qué tiene que ver con mi proceso? O sea, tranquila, no pasa nada. Entonces, a lo que voy es que obviamente tuve que empezar a poner límites muy amorosos, pero muy claros de, mira, si eso te angustia demasiado, no pasa nada, pero no vas a ser parte de este proceso porque obviamente lo estás digiriendo y lo estás queriendo llevar a un lugar a donde yo no lo quiero llevar, porque ya suficiente tengo con vivirlo, asimilarlo, honrar mi decisión y mantenerme firme y respirarla y digerirla, experimentarla a profundidad con los miedos, con las incertidumbres, con los errores, con todo, como para que además tú le agregues una dirección de angustia, de culpa, De más miedo que no hace de más falta. miedo, de quererme regresar a ese lugar de sometimiento o de escasez o de lo que sea de lo que yo me esté separando, ¿no? Entonces, obviamente, si no entiendes que mi forma viene desde un lugar honesto y saludable para mí y sabio desde mí, porque lo he revisado y me he permitido tomar esta decisión desde una parte de mi sabiduría, entonces no te quiero como parte de este proceso. Disfrutarás del resultado, pero no vivirás el proceso conmigo, ¿sabes? Y eso ha generado que de repente mi madre, con todo su corazón, que de verdad honro muchísimo, que mi madre ha sido una persona que con todas las cosas que hemos vivido, ella siempre ha estado como en esa búsqueda personal con niña. Y obviamente eso ha impactado en mi relación conmigo, con mi padre, con su otro hijo, mi hermano, o sea, ha impactado en la relación con sus hermanos, o sea, obviamente. Pero en el caso particular hubo recientemente unas palabras que yo recibí con muchísima honra porque fue el decreto final en esta etapa de adultas, mujeres que somos, donde ella me dice, hija, yo no te traje a este mundo para pelear contigo, ya lo entendí. A partir de ahora, yo lo que quiero es acompañarte en las decisiones que tú me permites acompañarte. Obviamente, si tú me abres la puerta, yo te voy a decir lo que pienso y te voy a constantemente guiar hacia mi punto de vista, pero ya no voy a tratar de controlarte. Ya no quiero controlar nada. Y me dice incluso que se dio cuenta a través de su servicio de los masajes, porque investigando, formándose, esa curiosidad que ella tiene Nata, descubrió un video que decía, no busques llevar desde el control al paciente hacia el lugar que tú piensas que es el mejor. Busca darle al paciente desde su músculo, desde el toque, lo que realmente necesita sentir. Y entonces ella se da cuenta, wow, o sea, de repente yo sí soy un poco controladora, de repente me he dado cuenta de esto, y suelta también impacta. Y aquí retomo lo importante que es que cada quien tenga esa apertura a verse a sí mismo y a verse con ojos críticos, a realmente ser transparente con cada uno de sus procesos y expresarlo desde allí. De nuevo, una de las cosas que yo más honro de esta madre que elegí, porque no me tocó, yo la elegí,
es, wow, esa capacidad de siempre abrir la puerta y decir, sí, la pude haber cagado, pero ya no. Y soy humana. Y cambiar de parecer, que todos tenemos ese derecho. Entonces, gracias a esos límites que yo en su momento, o sea, de nuevo, hemos tenido distintas etapas y a veces los límites fueron los más agresivos y los más dolorosos desde la herida más profunda que yo cargaba. De repente fueron cada vez más de vivir en silencio mis procesos hasta yo sentirme lista de poderlos compartir, y eso también es un límite, pero es un límite más secundario, digamos, menos directo, hasta decir claramente lo que ya no quiero aceptar, lo que ya no es negociable para mí, lo que ya no quiero dentro de mis dinámicas de vida. Y entonces desde allí el resultado ha sido un desapego total, pero un desapego no es desinterés. El desapego es, vive tu vida, yo vivo la mía. ¿Y qué te parece si nos reencontramos en los lugares donde nos podemos reencontrar? Pero mientras tanto, qué bueno es escucharnos y aprender de la otra y de repente darnos unos feedbacks porque veo qué estás haciendo, qué te estás sintiendo, qué tal. De repente yo me aprieto, de repente ella se aprieta, pero después soltamos y decimos, bueno, aquí está su camino, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Me encanta porque por lo que cuentas y escuchándote, puedo llegar a la conclusión de que en este caso, para entender lo que propones como desapego, es desvincularte de esa necesidad de que el otro apruebe mi decisión, de que el otro le guste, de que el otro le esté de acuerdo, te apoye. Que el otro la entienda. Ajá, que el otro la entienda o le satisfaga igual que a ti, y es como desapegarte de esa necesidad de sentir eso, ¿no? No Totalmente. Desapegarte de la persona, porque la gente a veces entiende el tema de los apegos como que, bueno, sabes, marcar unas distancias que te desapegue y te desconecta del todo del vínculo, y no necesariamente, no necesariamente es así, aunque hay ocasiones particulares y casos particulares en donde eso es necesario, ¿no? Claro, en donde pero es importante ese distanciamiento, ¿no? También se tiene entendido este término soltar, como mandar toda la chingada, como le dicen aquí en México, o ya que no me importe nada, no, soltar es rendirte al proceso y no rendirte desde ya me quebré, ya fracasé, no, rendirte. No, bajar los brazos, no, exacto, es como relajarte y bajar los brazos, sino bajar la cabeza y decir, sí, lo voy a vivir, lo voy a sentir, y cuando esté lista sigo adelante o listo y tomo mi rumbo y manifiesto mi decisión, y cuando ya esté claro, ¿no? Sí. Pero bueno, eso era como un paréntesis que quería decir, pero sí estoy, sí creo entonces que se entendió bien como lo que yo quería decir, porque sí, hay que desapegarnos de esa idea, de esa necesidad nuestra. Es totalmente personal y eso lo tenemos que entender. Es nuestra necesidad que el otro acepte y vea lo que yo estoy viendo de la misma manera que yo lo estoy viendo, y no tiene por qué ser así. No. Hay veces que no va a ser así y está bien. De nuevo, pueden disfrutar del resultado, que es que yo me haya mantenido allí. Pero quizá el proceso no lo entiendan o no quieran ser parte, o yo no los quiera meter en el proceso, y está bien también. Sí, está bien también, y también veo como, según lo que dices, el desapego como a no engancharte al mood del otro, que si el otro se molestó, que si el otro se alejó, que si el otro se entristeció, que si el otro se decepcionó, pero tú estás alineado con tu verdad, estás claro con tu decisión, no lo estás haciendo como para llevar la contraria o con rebeldía, aunque a veces va a pasar eso, porque a veces toca irse a los extremos para llegar a un punto medio, centrado, ¿no? En ti, en tu centro, en tu claridad, ¿no? En tu certeza. Tampoco es eso, pues como no engancharte con el, desapegarte del estado de ánimo del otro, y eso requiere de cierta práctica, madurez, conocimiento de cómo tú te ves afectado o afectada con las actitudes del otro, porque a veces viene mucho de la infancia. En mi caso particular, yo tengo esta sensibilidad y esta empatía muy despierta, muy a flor de piel, y he tenido que entrenarme muchísimo para no, y todavía estoy en ese proceso, para no impregnarme por el estado de ánimo de mi entorno, y no y saber qué es mío y qué no es mío, y saber cómo yo puedo protegerme de eso, ¿no? Ponerme también yo mis sanos límites para poder definirlos hacia afuera, ¿no?
primero hacia adentro, de tener como estas prácticas que me permitan entender qué está pasando en mí, cómo me está impactando las reacciones de los otros, con mis acciones, con mis decisiones, con mis procesos. Entonces, de ahí también viene, o sea, desapego y límites, es como una danza, está como casado todo, ¿no? Y volviendo al punto de que no es un tema de necesariamente alejarte del todo y que no te importe nada lo que el otro dice, porque eso es muy difícil, ¿no? Para nada. No es como el llamado, no siempre es lo más sano, aunque vuelvo y repito, hay vínculos familiares en donde es necesario marcar un límite tan concreto que tengas que, sí, efectivamente distanciarte física y emocional y energética y mental de la persona, porque son personas muy dañinas, que quizás están enfermas, que no pueden brindar otra cosa sino toxicidad. Que no, exacto, por más que tú hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, y ojo, eso también está bueno tenerlo claro. Sí, y ahí yo estoy un poco, o sea, yo no considero que necesariamente desapegarte de la persona literal sea complicado. Cuando tú entiendes que eso tiene un sentido y que probablemente sea para siempre o no, pero tú necesitas hacerlo así en ese momento, eso no, de nuevo, no tiene por qué generarte un conflicto. Lo puedes vivir con sabiduría, incluso si la persona te pregunta qué está pasando, por qué no me hablas, oye, porque lo necesito hacer así, porque hay una herida que estoy sanando y yo necesito hacerlo así, ¿sabes? Entonces, eso pasa con las parejas, pasa con los ex amigos, pasa con lo que sea. Bueno, no sé si es que yo lo he vivido de una manera diferente, pero a mí no me parece que tampoco sea un gran conflicto, o sea, que porque el solo hecho de que sea familia tenga que ser un conflicto de yo alejarme. No, cuando tiene sentido para mí, y yo lo estoy viendo desde la conciencia y desde el entender que esto es parte necesaria de mi proceso de sanación, entonces no tiene por qué haber un conflicto. Puede haber un dolor y lo atiendo esa transición de nuevo, pero no necesariamente tiene que ser complicado desde mi punto de vista. Ahora, me encanta lo que dices, porque de repente yo he sentido que en ciertos momentos personales y también dentro de la terapia he observado que a veces queremos mucho marcar los límites hacia afuera, ¿no? Pero como tú bien dices, el límite empieza por mí, el límite empieza por entender qué es lo que ya yo no quiero y cómo estoy dispuesta a yo misma trabajar eso en mí. O sea, si ya yo no quiero que las personas se metan en mi vida y me critiquen, ¿qué tanto estoy yo dispuesta a soltar la crítica hacia mí misma? Esa es la pregunta, y esa es realmente como yo creo la ficha final que ayuda a que el límite a veces ni siquiera tenga que ser hablado, porque está ya tan arraigado como una decisión interna, que el otro cuando quiere conflicto, mira, huele y dice, no, aquí no va a haber conflicto, voy a ir para otro lado a enganchar a otra. Y no se acerca más. Como que es natural, a veces, ¿no? A veces sí es parte de mi proceso de sanación, toca sentarme y ponerlo así como bien claro, ¿no? Pero también a veces ya ni siquiera llega el conflicto a mí, como que ya eso ya no es parte, ¿no? ¿Por qué lo digo? Ya no lo atraes, pues, ¿no? Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque de repente podemos decir, no, yo voy a hablar otra vez con mi papá o con mi mamá y le voy a decir que deje de hacer esto porque a mí no me gusta que me hagan esto y yo ya no quiero tolerar estas cosas para mí. Ajá, pero si yo, a pesar de que lo expreso hacia afuera, sigo moviéndome internamente y desde desde mí hacia ellos, con los mismos códigos, cuando me es fácil, cuando me es cómodo, vuelvo como a ese lugar estratégico que estoy rompiendo yo hacia afuera, pero no lo he roto desde mí conmigo, no me he comprometido a vivirlo yo desde mi propia piel. Es bastante complicado. O sea, yo puedo decir 1000 veces, de la boca por fuera puedo decirlo 1000 veces, pero en el otro no lo va a terminar de entender hasta que mi energía no esté lo suficientemente arraigada allí y diga, esto ya yo no lo quiero. Que tus diálogos internos hayan cambiado, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, creo que el límite, estamos muy acostumbrados socialmente a verlo como que el límite es hacia afuera. Sí, pero el límite primero empieza conmigo. ¿Qué tan capaz soy yo de sostener una realidad desde mi compromiso que sea diferente?
Y a partir de allí, obviamente, si yo no me lo permito conmigo, no se lo permito más nadie. Y eso es así de natural. Y por eso digo, muchas veces ni siquiera se vuelve a aproximar la situación, porque la persona tóxica conflictiva, cuando quiere conflicto, va a ir a buscar el conflicto. Y si ya sabe que contigo no puede, va a ir con el otro a buscar conflicto. Se lo huelen. Ajá, sí, claro. Sí, entiendo. Wow, bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando con la recomendación que teníamos para este episodio de hoy, para invitarlos a conectarse con nuevo segmento. Sí, queremos hacerle nuevas recomendaciones para que ustedes puedan conectar con historias inspiradoras que ayuden a procesar mejor el mensaje que queremos transmitir, que nos ayude también como a alinearnos de una forma creativa con entender cómo se pueden manifestar nuevas formas de hacer las cosas, en este caso con el tema de la independencia y la comunicación con la familia, muy específicamente hablando sobre honrar tus decisiones, vivir tu verdad, elegir y tejer tu propio camino. Y bueno, queríamos recomendarles que vieran una película que no es tan nueva, la verdad no es una película nueva, pero que tanto a Maffer como a mí nos gustó mucho, nos gusta mucho, nos es muy inspiradora, sentimos que aborda un tema sensible, también social, que está muy latente también, y que sin llevarlo específicamente a ese estilo, puede ser aplicable para todo, ¿no? Para todas las elecciones de vida. ¿Cómo se llama esta película, Maffer? Billy Elliot. Es la película de un niño que decide seguir su camino de una manera muy auténtica y muy natural hacia el ballet. Y bueno, eso genera obviamente un movimiento en la dinámica familiar. Además, tiene un papá, no hay una mamá, hay toda una serie de temas que se desenvuelven a partir de allí. Seguramente más de uno o una que está escuchando este episodio ya la vio y dicen, ay, claro, está bien bonita, pero los invitamos a verlos ahora que han escuchado particularmente este episodio, ahora con ese enfoque, ¿no? Con ese tema de la independencia, de la comunicación y sobre todo de honrar la decisión, vivir tu verdad, vivir el proceso de crecer a tu manera, y que eso no significa excluirte, eso no significa separarte, eso no significa un quebranto necesariamente. Hay muchísimas veces, el 99.9 de las veces cuando yo vivo mi verdad, el otro honra también, no le queda de otra. No le queda de otra, me encanta eso. Y bueno, con esto nos despedimos recordándoles que estamos en @vamosaterapiapodcast, @energia.sanadora, @irina.delaluna, y que nos pueden escuchar también por Spotify, YouTube y Apple Podcast. Estrenamos todos los miércoles a las 8 de la mañana, hora central, hora México, Texas. Y bueno, que estamos siempre abiertas a recibir su feedback, sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Nos encanta cuando nos dejan mensajitos en el canal de YouTube, cuando nos dejan mensajitos en el Instagram, y bueno, también felices de recibirlos en nuestros espacios individuales. Yo soy Irina Ortiz y mi compañera María Fernanda Mora. Así es. Su humilde servidora. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Gracias. Nos vemos en una próxima edición. Gracias a Jesús Betancourt, alias Jesus, por los controles, por editar este mundo de ideas que compartimos. Gracias mucho por acompañarnos y bueno, nos vemos próximamente. Bye.